En las iglesias se creaban asilos para encerrar a los que supuestamente no se ubicaban en tiempo y espacio, no eran conscientes de la realidad, es decir, de los locos. Pero al mundo de los locos le adicionaron el mundo de los sordos. Claro, ¿por qué? Porque no hablaban. Al no hablar, los tomaban como locos y entonces también los encerraban con los que estaban en los asilos. Bueno, desde esa época hasta ahora mucho ha cambiado. E inclusive es lo que vamos a hablar hoy con Oscar Ciancio, que es docente en artes plásticas, el coordinador de Ático Implicarte y fundamentalmente un militante, que no es poca cosa por la salud mental. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a todos los que están escuchando y viendo. Un gusto estar acá y bueno, compartir esta charla, ¿no? Un gusto. Bien. Recién hablé de manicomio, ahora, ¿cómo se llega desde el manicomio a la desmanicomialización? ¿Cómo es la historia un poco de todo ese proceso? Sí. Bueno, en realidad, para mí, la desmanicomialización, que como una fecha, digamos, de referencia histórica, podemos tomar Trieste, que es lo que fue la ley Basaglia, que fue uno de los psiquiatras que, si bien él se negaba a que se lo considerara dentro de los antipsiquiatras, fue parte de ese movimiento, o por lo menos funcionó en esa época con Cooperline y todo lo que había sido tanto en Inglaterra, en Estados Unidos y en Europa, como la antipsiquiatría. Pero digo, a mí me gusta más, o prefiero tomar como que los antecedentes de la desmanicomialización tienen que ver con toda una cuestión que inclusive podríamos tomar desde el arte, la Carta de los Poderes de Antonín Artaud, donde él ahí hace una mención en ese momento a los asilos, a los directores de los asilos, y plantea en esa carta esta cuestión de que ellos, de la única manera que tenían posibilidades, digamos, de tener un contacto con las personas internadas, era desde la sumisión, pero que no tenían la posibilidad de tener una posibilidad de vínculo, que sería lo que... de interactuar con otros seres, ¿no? No tenían la posibilidad, para mí, de intercambiar las miradas. Planteo el tema de las miradas porque a mí me parece que, por lo menos cuando hablamos de arte y también cuando hablamos de salud, tendríamos que ver, ¿no?, a qué llamamos salud y salud mental. Sí, seguro. Pero cuando hablamos de salud o de arte, estamos hablando de encuentros de personas, y que en esos encuentros de personas aparecen los vínculos entre esas personas. Y es el compartir los saberes. Hoy yo digo, cuando decimos, en una época se decía, tenemos que escuchar a los niños, ¿no? Para mí ahora ya no es que hay que escucharlos, ya se los escucha, se los viene escuchando. Lo que digo, ahora hay que empezar a articular con los niños. O sea, no escucharlos, pero seguir imponiendo el pensamiento de los adultos, de los grandes, ¿no? Los grandes pensamientos que vienen de los grandes, ¿no? Y los niños, aún en algunos lugares, se los sigue mencionando como pequeños o como chicos, ¿no? O el menor, como suele decir la policía,
¿no? La Exacto. terminología en la policía es el menor. Es una terminología prácticamente represiva, ¿no? Totalmente represiva y que disminuye a la persona. Por eso digo, para mí la desmanicomialización tiene una historia muy antigua, mucho más allá de esa fecha histórica que fue Trieste. En relación a nosotros, esta corriente que se había dado tanto en Europa como en distintos países, llega a la Argentina y se generan situaciones que también ya la Argentina traía una historia previa en relación a esto dentro de los manicomios. Ya había personas dentro de los manicomios en Argentina intentando que estos manicomios tuvieran algo de hospital. Y digo esto, a mí me gusta seguir llamando hospital manicomio porque creo que en ese punto no hemos avanzado, seguimos estando en el mismo lugar. Seguimos estando en que tanto el Borda como el Moyano, el Tomás García, el Melchor Romero y la mayoría de los hospitales manicomios que recorremos tienen esta doble instancia, ¿no? Por un lado, la hospitalidad de algunos médicos, algunos enfermeros, que tienen una voluntad de comunicarse con la persona que está internada, y la otra parte que lo único que tienen es el sometimiento a esa persona y el tenerlo ahí aislado de la sociedad, ¿no? y disminuido como con esto que veníamos diciendo. Entonces digo, bueno, eso creo que perdura y que es contra lo que hay que luchar. Y hoy por hoy me parece que vuelve a agudizarse el tema, ¿no? Vuelve a agudizarse sobre todo con la última noticia que nos enteramos en Jujuy del regreso del tan conocido electroshock, ¿no? Porque un tratamiento brutal que fue abandonado hace unos cuantos años, según lo que tengo entendido, y ahora nos encontramos de vuelta con el regreso de esta antigüedad que parece increíble, es decir, se está perfeccionando la cuestión represiva ya adentro de los mismos hospitales neuropsiquiátricos. Sí, bueno, es que justamente no hay una fiscalización sobre el tema. No hay... estaría bueno, ya que estamos hablando de la desmanicomialización, y si tomamos como referencia Italia, que fue el lugar a donde después podríamos volver a qué fue lo que pasó acá en ese momento, ¿no? Pero en Italia, una de las cosas que hizo que esto funcionara cuando fue la ley Basaglia, que en realidad estaban todos de acuerdo con el cierre del manicomio. Estaban de acuerdo los sindicatos, estaban de acuerdo algunas instituciones privadas que tenían que ver con la cuestión de la salud mental, estaba lo público y estaban las cooperativas. Acá hay algo que a mí me gustaría destacar por estar en una cooperativa de salud mental, y es que ni la ley 448 en la Ciudad de Buenos Aires, ni la ley nacional de salud mental hace mención a las cooperativas. Hay muy pocas cooperativas en realidad en el país de salud mental, pero no se las tiene en cuenta. Y en realidad, a mí me parece que desde lo que significa una cooperación y lo que significa un sindicato, que si se entendiera bien cuál es la función de estos lugares y estos espacios que son construidos desde las bases, desde las mismas bases, son los que están, la función es defender a las personas. No defender a los trabajadores, no defender los negocios, ¿no? No defender burocracia, ¿no es cierto? Y defender al trabajador, el trabajador, digo, cuando uno, ahora recuerdo una aforismo, frase de Alfredo, ¿no? Alfredo Grande, cuando él dice que el derecho de uno no termina donde empieza el del otro, sino que se continúa. Si yo pienso que un sindicato tiene que defender a sus trabajadores, y esos trabajadores son trabajadores de la salud mental y están atendiendo a personas internadas o personas externadas,
ese sindicato tendría que, por extensión, también defender a esas personas, porque son partes de esto. A mí me gusta pensar la cuestión de la desmanicomialización como algo comunitario, ¿no? O sea, entiendo que sí es cierto que la desmanicomialización, el término significa cerrar el manicomio, la no existencia del manicomio. Por supuesto que vuelvo a algo que decíamos mucho en el Borda en un momento determinado, que era no confundir desmanicomialización con desmacricomialización. Digo esto porque en el gobierno de la ciudad, cuando estaba el actual gobierno de Nación, que estaba en el gobierno de la ciudad, planteaban desde ahí una idea de desmanicomialización. ¿Por qué nosotros decíamos que no lo era, que era una desmacricomialización? Porque era un vaciamiento del espacio, disfrazándolo con la máscara de que se cerraba el manicomio, pero se cerraba el manicomio y junto con eso se llevaba puesto el hospitalario, se llevaba puesto a los internados y se llevaba puesto a los externados. Entonces, bueno, la mejor prueba fue la represión en el Borda. La mejor prueba fue esa. Porque la represión en el Borda fue terrible, que afectó no solamente a legisladores, a pacientes que por supuesto sufrieron las consecuencias y bastante graves, hasta por lo que yo me pude enterar, sino también trabajadores que, como vos decías, se habían sumado a la causa del Borda, entre ellas, ya que estamos en un programa sobre discapacidad, está procesada nada más y nada menos que Cristina Arias Salem, una trabajadora una enfermera de neonatología que tiene una discapacidad motriz. Sí. Hasta ese punto ha llegado la criminalización y la represión. Lo recuerdo porque a algunos se les escapa en la memoria, ¿no? Porque pareciera que de esas cosas nos olvidamos enseguida, como nos olvidamos que el Borda estuvo y debe estar sin gas todavía, como que han arrasado todo. Y bueno, donde la desmanicomialización sigue siendo un mero traspaso, según tengo entendido, que han hecho en el gobierno de la ciudad a otros institutos privados, si no me equivoco, ¿no? Sí, con una buena fachada también podemos decir, o sea, digo una buena fachada porque cuando... Buena fachada, pero también en esa fachada, las imágenes, digo, a veces... por más que se hagan con la idea de tapar, como una máscara, ¿no? De tapar lo que pasa detrás de esa fachada, a veces esa máscara descubre también, porque hay cosas que se escapan. Por ejemplo, la entrada actual del Borda, que estuvo mucho tiempo, ahora yo he visto las últimas fotos con las puertas de adelante abiertas, pero en un tiempo no muy lejano, hasta no hace mucho, esas puertas permanecían cerradas porque habían cometido inclusive una serie de errores en cuanto a la construcción. Digo, cuando uno lo veía de afuera, eso era más similar la imagen a una cárcel que a un hospital público. Si uno lo ve, muy bonita, muy linda, pero una linda entrada, digamos, que podía dar referencia también a un lugar de encierro total y con una vigilancia más marcada, ¿no? En cuanto a, así como con más ostentación de poder. Sí, no, me hace acordar el panóptico de venta, ¿no? Claro. La gran cabeza y después que tiene todo a su alrededor, vigilando, ¿no? Y también me hace acordar a Foucault con Vigilar y Castigar, ¿no? Claro. Porque pareciera que la enfermedad mental es un castigo que deben sufrir aquellos seres que la padecen, ¿no? Sí, un doble castigo, porque por un lado está el tema de que se los estampa con un rótulo como un mosquito en un vidrio, ¿no? Así que queda estampado y no puede salir de ahí, pero por el otro lado también por el tema de la exclusión de la sociedad, ¿no? Porque
Aún hoy, ahí siguen estando personas internadas durante muchísimos años en un estado total de abandono. Por eso digo, Sí. bueno, esa es la parte manicomial que aún hoy perdura, por más linda fachada que tenga, por más que hay colectivos que no son de la institución y que están trabajando con mucha intensidad y con muchas ganas de que se instale la condición humana en esos lugares. Digo, a pesar de todos esos esfuerzos, hay momentos donde las personas que están ahí padecen un doble sufrimiento, ¿no? Que es ese sufrimiento del abandono. Sí, el sufrimiento del abandono no solamente de la sociedad, hasta de las propias familias, Sí, ¿no? totalmente. Porque Sí, los mismos familiares los dejan en el en el hospital como si fueran unos extraños y después... Sí, nunca más. Y nunca más aparecen y Sí. es una cuestión ya que... Sí, tal cual. Es horripilante, ¿no? Yo lo pienso desde mi propia vida personal. Con mi papá tuvimos casi 30 años, ¿no? Con Parkinson y siempre lo cuidamos en casa y ni siquiera le tuvimos necesidad de llevarlo a un geriátrico o a algún instituto porque sentimos que era nuestro deber cuidarlo y se murió como corresponde en casa. Claro. Porque, a ver, no hay nada mejor que la familia sea quien lo contenga, pero ¿qué pasa? La vida moderna nos ha llevado a una vida acelerada, entonces, ¿qué pasa? Las familias dicen, no, molesta, entonces, ¿qué hacemos? Lo internamos. Así como pasa con los que tienen discapacidad, algún tipo de enfermedad mental, también está pasando con nuestros abuelos. Sí, exactamente. Sí. Porque, y esto da la pauta de que todavía la insensibilidad que nos inocularon en los 90 sigue vigente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, el tema, ahí podríamos decir, ya estaríamos hablando de la desmanicomialización, más allá o más acá de la cuestión institucional, digamos, de lo que son los manicomios, cierro los manicomios, pensar en esto de lo manicomial que tenemos nosotros adentro, ¿no? Adentro de nuestro cuerpo, lo manicomial, porque digo, en realidad uno llega a esta vida y lo que aprende desde muy chico, me parece, en las escuelas, por lo que son los programas y demás, es a expulsar de uno lo que, entre comillas, tiene de malo, entre comillas digo, lo que tiene de malo, lo que hay de malo en la vida, ¿no? O sea, decir, bueno, esto no es para mí es lo lindo, lo bueno, Exacto. lo agradable, y entonces se expulsa al otro. Y digo, ahí uno pierde la posibilidad de poder vivir plenamente, porque cuando uno se pregunta, a ver, la gente que trabaja en estos espacios, ¿no? El que va a una cárcel, el que trabaja en los lugares a donde podríamos decir que hay se vive mucha injusticia, ¿no? Que el ser humano es bastante denigrado generalmente. Si lo hace por una cuestión así, ¿no? de la gracia divina o por el otro. Y a mí me parece que no. A mí, si me preguntan, yo digo, yo lo hago principalmente para mí. ¿Por qué lo hago para mí? Porque entiendo que la vida hay que vivirla plenamente. Y yo, para poder vivir plenamente la felicidad de compartir un momento de alegría con mi nieta, con mis hijas, con mi vida cotidiana, tengo que no expulsar las otras cuestiones que tienen que ver con mi vida y que tienen que ver con la parte negativa de la vida, que no es una cosa sí, la otra no, se complementan. Ahora me vino a la cabeza de una querida amiga de todos los que en algún momento estuvimos por ahí caminando los pasillos del Borda, que es Marisa Wagner, que ella decía,
el arte es, a ver, se me fue la frase porque está escrita, la escribo en uno de los murales, transformar la basura en belleza. Transformar la basura en belleza. Digo, ¿no?, que se parece tanto a lo que puede decir Pichon Rivière, transformar lo siniestro en maravilloso. Digo esto, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo transformarlo si no lo vivimos, no lo transitamos, si lo expulsamos y lo encerramos? Por eso esto que vos traías de cuando hay un familiar, esto viene de data, de decir, bueno, hay que sacárselo de encima cuando es distinto. Sí, y de esto vamos a seguir ahora en el otro bloque. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Incluyendo. Giramundo TV Comunitaria es un canal de televisión que se encuentra en San José, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde hace 7 años transmitimos para todo el barrio por el canal 34 de aire en analógico. En nuestra pantalla se proyectan producciones propias con información local y provincial y contenidos en medios audiovisuales alternativos y populares, tanto nacionales como latinoamericanos y del mundo. Desde Giramundo TV consideramos la comunicación un derecho de todos y todas. Creemos que como ciudadanos no solo debemos ser consumidores de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente productores y productoras de contenidos que expresen lo que vivimos, pensamos y sentimos. Un canal de telecomunitario es un espacio de participación. La democratización de las comunicaciones debe considerar el acceso y el derecho a hacer y a hacer comunicación desde nuestros medios. Para que todas nuestras voces y miradas tengan un espacio de visibilización, acompañamos el pedido de habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV y exigimos más concursos y licencias para radios y TVs comunitarias. Seguimos luchando por la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas. Seguimos luchando por la democratización de la comunicación. Bueno, seguimos en Incluyendo, segundo bloque de este programa tan animado sobre desmanicomialización, arte y salud mental. Y recién terminábamos hablando en el último bloque con Oscar sobre el tema del arte. Una pregunta que me cayó así en un mensaje y también hace 1 o 2 años que me preguntaban, ¿el arte cura? Qué buena la pregunta, sí, para contestarla en cuanto a que el arte no puede curar nunca porque no es una persona, es una herramienta. O sea, el arte en sí mismo no ni cura ni nada, es un elemento que toma, sale de esa forma general de expresar, a transformarse en un elemento humano a partir de la persona que lo ejerce. Quien ejerce el arte, y ahí está bueno esto, porque está bueno para pensar si siempre el arte ejercido por una persona cura. Y a mí, yo me atrevo a decir que no. Me atrevo a decir que no porque pienso, y vuelvo a recordar la frase de Pichon Rivière, ¿no? O sea, de lo siniestro a lo maravilloso. Y digo, pensando el arte de esa manera, el arte que se para en lo siniestro y hace desde una transformación muy profunda, que no es un cambio, y digo esto del cambio porque hoy nos venden el cambio, pero no es un cambio, es una transformación profunda de una determinada realidad adversa, en algo maravillosa.
que eso tiene que ver con la vida. O sea, el arte está parado en ese lugar siniestro que tiene una gran cercanía, podríamos decir con la pulsión de la muerte, podemos decir directamente con la muerte, y desde esa transformación nos lleva a lo maravilloso que es la vida. Ahora, ¿por qué digo me atrevo a decir que no todo arte? Porque hay artistas que no hacen esta transformación ellos juntamente con la obra. La transformación la hacen en la obra y ellos quedan en el sufrimiento. Y podemos nombrar infinidad, los famosos artistas malditos, tanto de pintores, músicos, escritores y todos aquellos artistas malditos que hoy son como banalizados, podríamos decir, donde todo el mundo cree que por hacer una determinada cuestión puede tener una similitud su vida a la vida de lo que puede haber sido un Antonin Artaud, un Van Gogh, un Beethoven, donde en realidad esas vidas tuvieron un sufrimiento muy profundo y que en muchos de esos casos terminaron aún en el momento de su muerte con un sufrimiento muy profundo y dejaron una obra que después de uno vivir esa obra puede tener esa transformación a lo maravilloso. Pero esos artistas quedaron en ese lugar, digamos, ¿no? También, bueno, me acuerdo ahora de una frase de Picasso, cuando él decía, cuando él planteaba esto de la diferencia, él como buen, ¿no? Picasso, él decía, la diferencia entre un loco y Picasso es que Picasso puede salir del territorio del cual el loco entra y no sale más, ¿no? Y digo, bueno, pero eso, en esa frase de Picasso, podríamos decir que había una realidad, ¿no? Que él podía entrar en ese sufrimiento que es muy profundo y de pronto desde su mismo arte podía salir. Podríamos decir que Picasso fue un artista que logró hacer esa transformación en la obra y en él mismo, ¿no? Y se ven las fotos, ¿no? Uno cuando ve las fotos de Picasso jugando, disfrazado, con las máscaras, ¿no? De clown, cuando él se lo ve, en todo ese registro de fotos de él se ve esto, ¿no? Y hay otros artistas que no. Uno cuando ve el rostro de ese artista, Beethoven me viene a la cabeza, ¿no? Esa cara, se diría, tallada por el dolor. Sí, tallada por el dolor porque recordemos que Beethoven era sordo, ¿no? Y una sordera que aparentemente fue por el castigo del padre. Exactamente. ¿No? O sea, venía, no era una sordera, ahí había un castigo, que en esa época los castigos paternos eran bastante frecuentes. Muy frecuentes y muy fuertes. Exacto. Muy fuertes, ¿no? O sea, bien. Y entonces, esta conjugación de arte, has tenido diversas actividades, ¿no? Sí. Como Grupo de Arte Correo, sos coordinador del Grupo Ático Implicarte, Sí. la muestra del Cordel Rojo. Sí. Sí, hoy nos faltaban poner una nariz de payaso los dos acá y estábamos completos, ¿no? Sí, bueno, eso, claro, bueno, bueno, por ahí el tema, a ver, pensando un poco cómo entré en el tema, yo voy a decir, me gusta definirlo de esta manera, por más que algunos se enojan conmigo, yo prefiero hablar de arte y locura. Alan Robinson dice, y Vicente también, Vicente citó Lema, ¿no? El delirio, ¿no? Volvamos a reivindicar el delirio. Yo digo, volvamos a hablar de locura, porque la locura, si decimos la locura, volvemos a lo mismo, ¿no? La locura es una cosa tan abierta, tan así de qué estamos hablando. Podemos decir que la locura puede haber una locura pensada en positivo y una locura pensada en negativo. O sea, evidentemente, por ejemplo, lo que fue toda la producción nazi es una locura absolutamente negativa, que tiene que ver con la muerte, que no tiene que ver para nada con la vida.
Pero también podemos hablar de una locura creativa. Es decir, la locura creativa donde uno por ahí se organiza para tener esa locura. Uno no puede ser ordenado cuando uno produce arte. En su taller uno se organiza, pero cuando uno produce, la mayoría, si uno miramos en el momento que pintaba Pollock, por ejemplo, en el momento que pintaba Bacon, y vemos lo que eran sus talleres, un caos total. Pero había una organización, no un orden, ¿no? Digo esto para diferenciar. Es diferente, ¿no? Porque hablar de orden y hablar de organización son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Particularmente soy el típico desordenado, es decir, dejo todo en cualquier lado, pero yo sé que después voy, busco y encuentro. Claro. El problema es cuando entra alguno y lo cambia. Y me lo cambia de lugar y entonces yo ya no lo encuentro. Claro, ¿sí? Claro. Y lo mismo me pasa cuando escribo, ¿no? O sea, yo por ahí lo meto en distintos lugares los papeles o los escritos en la computadora y pucha, y si por ahí hay alguna actualización o algo y entonces se me cambia de lugar el archivo y bueno, y ahí me volví loco para encontrarlo. Y hay veces que pienso, no sé qué pensarás vos, ¿no? Digo, ¿no será que en realidad los locos somos los que estamos afuera y los cuerdos los que están adentro? Y a veces eso hay que pensarlo, ¿no? Como que, es que el cuerdo suele estar adentro. Ahí está bueno esto pensando. Ahora vos lo dijiste, lo pensé en el momento. Digo, ¿por qué suele estar adentro? Porque el salir de adentro es un riesgo para el cuerdo. Para el loco no. Pensando en esto, ¿no? Si lo pensamos un poquito, le damos una vuelta de tuerca. Por eso digo, si vos tenés, cuando hablamos de locura creativa, ¿no? O sea, si vos te arriesgás, no te estás planteando una cuestión de seguridad. Vos fíjate que hoy, cuanto más cuerdo estás, más se reclama la seguridad como que te la garanticen de alguna manera. Y uno dice, ¿quién puede garantizar la seguridad? ¿No? Y sin embargo te la garantizan, ¿no? Te dan la garantía. Y en realidad, ¿quién te puede garantizar la seguridad, no? La verdad que sí. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con mucho más, incluyendo que todavía hay bastante para hablar. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los
Muy bien, volvemos a incluyendo tercer bloque y justamente ahora nos vamos a ir al militante, ¿no? Al que hace, porque acá en nuestro país hay muchos militantes del teclado, pero pocos que van al frente, ¿no? A la hora de hacer, ¿no? Precisamente me estabas contando que estabas haciendo jornadas en La Plata o en otro lado. Sí, bueno, sí, yo vengo de una formación académica en las artes y en las artes plásticas. Lo que pasa que con esto de que estábamos diciendo, ¿no? Del orden y la organización, yo no soy para nada ordenado, sí creo o intento ser organizado. Y vengo de la academia de la plástica, digamos, del grabado, de la pintura. Después paso a la parte más del cuerpo, a la parte corporal, a la parte del mimo, a la actividad más que tiene que ver con el teatro. Y de ese arte individual, que lo trabajo durante muchos años dentro del taller, paso a lo que es el arte colectivo, cuando empiezo a tomar, digamos, como una postura militante, que es lo que vos decías, la cuestión del arte implicado. El arte implicado nace más o menos a nivel internacional cuando aparece Amnistía Internacional. Los artes no es una palabra que la haya inventado yo porque estoy con Alfredo que hace la parte de psicoanálisis implicado en ático, ¿no? Es decir, hay una coincidencia en cómo él piensa el psicoanálisis implicado y cómo se piensan las artes implicadas, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? La implicancia del artista con la comunidad. Pero no desde que el artista como eran los artistas sociales, como fueron nuestros viejos maestros, Castagnino, Berni, que ellos hacían una obra que mostraba las cuestiones sociales que estaban pasando, ¿no? Con Juanito Laguna o con Ramona y ese tipo de pintura, sino que el arte implicado tiene que ver más con que el artista comparte su mirada con las personas con las que trabaja, en las comunidades que trabaja y en los territorios que trabaja, desde esa militancia social que ya es salir de su taller. Entonces, bueno, eso me llevó a participar en varios colectivos y en varios grupos y a su vez generar grupos, ¿no? Bueno, en un momento determinado, en el Borda, dentro del Frente de Artistas del Borda, generamos un grupo que hoy sigue funcionando, que es Voces de los Muros, que es un grupo de mural, que hoy lo que empezamos a hacer todos nuestros primeros murales en el Frente de Artistas y dentro del Borda. Después ya salimos a hacer murales afuera, realizamos murales el primero que hicimos afuera, si no me acuerdo mal, creo que fue el de Rosario, y después hicimos otro más en Rosario, en Quilmes, y uno de los últimos que hicimos lo hicimos con el grupo de gente, de familiares y amigos de Luciano Arruga, en el espacio que tienen ahora, el espacio cultural, y ya venimos participando de ese lugar nosotros desde el principio, ¿no? Y entonces, bueno, ahí trabajamos murales, pero que son murales colectivos, donde no está hecho desde el boceto a la obra final, se hace con la gente del lugar. No es que nosotros trabajamos con ellos, elaboramos la idea y la plantamos en la pared y la pintamos entre todos. Ese es uno de los espacios. El otro espacio es el de Nariz Roja, que es la muestra del cordel, que es ese espacio lo generamos con Vanina Grossi. Vanina Grossi es, podríamos decir, la organizadora de todas las presentaciones de Patch Adams acá en Argentina. Vanina suele viaja mucho con Patch Adams. Ella es clown, artista teatral, es una barbaridad, Vanina, bueno, además muy, muy querida por mí. Y con ella pensamos en este espacio, que es un espacio también que trabajamos con barrios carenciados, o villas, o plazas, y también ella cuando viene Pachada se va a los hospitales, y tenemos esta idea que el clown sí también puede trabajar en los manicomios, cosa que algunos clowns o algunos payasos
entienden lo contrario. Nosotros entendemos que sí, de hecho lo hacemos y nunca hemos tenido problemas, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Seguro. Y ese es otro espacio que tenemos que es así comunitario. Y la de arte correo por la salud mental no es algo inventado por mí, sino que es que yo retomo lo que acá fue el arte correo con Antonio Vigo, que fue un artista de La Plata, que tiene hijos desaparecidos y que él generó acá en Argentina el arte correo. El arte correo es una movida internacional de artistas que se usaba el correo cuando no estaba internet. El arte correo nace en el correo, o sea, era un intercambio entre artistas a donde vos, por ejemplo, de la India me mandabas obras a mí, yo te mandaba a vos, intercambiábamos con otro por ahí que estaba en Rusia, con otro que estaba en Japón, y entonces cuando teníamos cada uno de nosotros la obra de los otros, en cada lugar hacíamos una exposición colectiva. O sea que simultáneamente de pronto estábamos exponiendo en la India, en Japón, en Argentina, y bueno, eso era una modalidad, y usábamos y dejábamos que como impronta todo lo que tenía que ver con el sellado. De hecho el arte correo, hacemos los sellos, hacemos las estampillas, pues tiene una relación directa con el arte correo, que es un arte que tiene que ver con la comunicación. Yo diría que es una de las redes que fue... que se dio con mucha intensidad antes de la red virtual, ¿no? Claro. Porque hoy hay redes virtuales, pero esa fue una red que se tenía que ver con esto, ¿no? La comunicación de esta manera. Así que bueno, esas son las actividades y estoy instalado, gracias a mi amigo Alfredo Grande, en Ático, porque Ático es una cooperativa de trabajo en salud mental, donde la mayoría de los asociados son psicólogos, y está él como psiquiatra, y yo vendría a ser el gringo en el lugar, porque vengo más de lo que es psicología social y de las artes. Entonces estamos, de ahí que hicimos este espacio de Ático Implicarte, que es implicarnos a través de las artes y proponer las terapias por otros medios. Que en realidad para nosotros más que terapia, si bien hablamos de arte terapia y hablamos de educación por el arte, entendemos este espacio como un espacio de vivencia de las artes y la vida, ¿no? Y ahora estás con otras actividades de prácticas comunitarias. Prácticas comunitarias en salud es algo que se hizo a nivel nacional, eso lo estamos sosteniendo, entre otros, con Héctor Fenolio, de La Puerta. Bueno, nuestros referentes ahí en ese lugar son Vicente Citolema, Raúl Camino, el mismo Alfredo, y justamente el primer encuentro lo hicimos acá en el IMPA. Después se hizo, ya vamos por 6 encuentros, después se hizo en Rosario, en La Plata, en Mendoza, y ahora este año vamos a Córdoba a fin de año. Y estamos haciendo preencuentros y jornadas. Justamente la jornada que viene ahora este mes es una jornada que va a tener que ver con el arte clown en la salud mental y en la salud. Ahí la idea es hacer una convocatoria que le estamos pensando para fines de julio, para fines de este mes, donde vamos a trabajar con las artes del clown, con todos los espacios de clown, que hay muchísimos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los Payasos Sin Fronteras, está el grupo de Pachadan, hay un grupo que es de clown social, ¿no? Que son distintos grupos que trabajan desde el clown, distintas miradas, pero que tienen que ver con esto de lo comunitario, pero no desde, como a veces se piensa, esto de la lástima, sino desde ese lugar de el vínculo y del compromiso fuerte, donde el humor y la risa habilita el poder trabajar los padecimientos más duros de las personas. Y la idea también ahí es que trabajamos mucho con los niños, y de hecho, para pasar en la última información para que la gente busque, es el tema de que estoy trabajando mucho con el tema de la niñez trans. O sea, me interesa muchísimo el tema de la niñez,
porque justamente los artistas decimos que tenemos vivo ese niño adentro y afuera. Seguro. Digo, no está adentro, sino que sale para afuera. Y ese niño generalmente cuando nosotros nos reflejamos en un niño actual, vemos las veces que fuimos reprimidos nosotros en ese niño que hoy se lo reprime. Y a mí me parece que cuando yo descubrí la historia de Luana, una niña trans que tuvieron un fuerte padecimiento, la mamá, ella y su hermanito, hasta que se aceptó, y seguimos luchando para que se acepte más, este deseo de esta niña que superaba todo tipo de mandato. No había mandato ni psicológico, ni psiquiátrico, ni paternal, ni social que bajara el deseo de esta niña. Este es otro tema como para Es tratarlo más en profundidad. Para tomar muy en profundidad. Para mí ese es un espacio que, ya te digo, lo tomé como un espacio de lucha, donde me siento, esto que digo que a veces uno es un gringo, pero es el gringo que acompaña. A mí siempre esto me recuerda a esa película de Gringo Viejo, una película muy así de convoy, una película muy... Pero recuerdo una escena de esa película, ¿no? Que él está con los mexicanos, como norteamericano, defendiendo esa causa, esa revolución, donde él se da cuenta que es distinto, pero se siente totalmente tomado por la intensidad que tiene esa revolución mexicana. Y entonces se pasa del otro lado para trabajar por esa revolución, pero no deja de ser un gringo. Digo, en este espacio yo muchas veces me siento como un gringo, pero muy contenido por esos otros cuerpos que tienen otro pensar y otro hacer, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte chiquitito, volvemos, hacemos la conclusión y así nos vamos yendo hasta el jueves que viene, o sea que ya volvemos. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz.
Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria, y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Bueno, último bloque de incluyendo casi a las corridas, que ya nos estamos pasando de hora. Y en primer lugar le vamos a agradecer al compañero Oscar Ciancio que haya venido acá a nuestro programa, ¿sí? Y una conclusión cortita, a ver, un poco hoy vimos de qué se trata esto, la desmanicomialización. Pero para eso hay que ponerle el cuerpo, como decía Vicente Citolema. Y hay que acercarse a estos colectivos como los que mencionaba Oscar, como para empezar a trabajar por lo inclusivo, por algo que no estigmatice, que incluya, ¿no? Esto creo que es la verdadera lección que nos dejó el programa de hoy. Y ahora sí les voy a convocar precisamente porque hay una situación grave con respecto a la Escuela Especial Integrada y Centro Estrés, ubicada en Cortina 2449. Sucede que el sindicato de camioneros compró la sede y los padres y los docentes van a realizar mañana a las 17 horas un banderazo en la sede de ambas instituciones educativas. Y ¿por qué no darles un apoyo a estos pibes para que el gobierno de la ciudad expropie ese inmueble? Han pasado mucho tiempo sin tener sede y ahora que encontraron su lugar, de repente aparece un sindicato a comprarles el edificio y el año que viene no se sabe a dónde van. Así que los convoco para mañana, día 30, a las 17 horas en Cortina 2449, que es la sede de estas dos escuelas, y nos veremos el próximo jueves aquí en Incluyendo.